tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como manchao de esperanza, otro... El gran Carlos Alberto Rodríguez le pone su maravillosa voz y ese estilo tan particular a la musicalización de la voz del productor en este mediodía, para recibir a Fernando Ravelino desde la Sociedad de Productores de Frutícolas de Producción Integrada. Ahí está, entre el AFRUPI, Asociación de Fruticultores de Producción Integrada. Agora Zen. ¿Qué dice, Fernando? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo va? También es una sigla media complicada la nuestra. Iba a llamar AFI, pero bueno. No, pero si después de 10 años no me sale, Fernando, es que estoy en el horno, ¿no? Sí. Está como dicen los gurises ahora, estoy todo tomado. ¿Cómo es esa actividad? Totalmente, pero no, es normal, los juicios de estos y estas cosas nos pasan constantemente. Sí, los años no vienen solos también. Pasan en el Parlamento, por favor, gente que está ahí, así que no nos va a pasar a nosotros. Eso se olvidan más fácilmente que uno de las cosas. Sí, muchos de ellos. Sí. Totalmente. Fernando, ¿cómo andan las actividades? ¿Qué novedades por ahí? Bueno, muy bien. Antes que nada, vi que diste el programa que tenés con muy buena gente para entrevistar, y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar las actividades de la DIGEGRA con una eventual nueva forma institucional que va a ser la INAGRA, un desafío muy grande, que capaz que esa pregunta está bien, está bueno ver en qué está, y otras cosas que también, por ejemplo, los cambios institucionales que ha habido en las relaciones o las interrelaciones que se están haciendo entre la DIGEGRA y Desarrollo Rural, que no es menor, a tal punto de que este menguado más agua que estuvo muy complicado, DIGEGRA aportó del fondo de la granja $1,5 millones para poder atender a algunos productores más, y eso no es poca cosa. Y también está trabajando en la Comisión de Agroecología, haciendo aportes económicos y técnicos, que hay que saber organizarse y ser eficientes en el uso de los recursos, pero bueno, cabe recalcarlo porque es bueno que la institucionalidad se una para ser más eficiente en lo que se trata de llegar, ¿no? Eso tenía que mencionarlo. Ni que hablar. ¿Y a nivel de FRUPI, cómo vamos? Y bueno, y a nivel de FRUPI, como siempre, trabajando, saturados, como le decíamos a Matías la otra vuelta, saturados de trabajo por el solape de cierres que estamos teniendo. Estamos cerrando todo lo que es arranquío, con todas las complicaciones que conlleva esto, las justificaciones de gasto de los productores, el relevamiento, el cierre frente a la contadora para presentar en AFRUPI toda la carpeta, un mamotreto de papeles, pandemia de por medio, todo lo que lleva eso, idas y venidas, cierres de los planes de industria también, que estamos elaborando ahora, que además está el adicional de que ahora cualquier empresa que quiera presentar planes de industria tiene que hacerlo sí o sí por las organizaciones, y esto nos ha llevado a mayor demanda. Tenemos nuevas industrias que están pidiendo entrar en los planes de industria, y esto nos lleva a más trabajo, redoblar esfuerzos. Estamos con el cierre de Mazagua también, no es cierre, pero sí empezar a ejecutar proyectos, los que tenemos 18 proyectos de los 72 que habíamos presentado, pero bueno, bienvenidos sean y serán atendidos. Fernando, sí. Te pido que me resumas un poquitito, a grandes rasgos, pero que me resumas, porque todavía no he podido entender qué fue lo que pasó con el proyecto Mazagua.
Yo tampoco, pero bueno, estoy un poco más cerca del tema y capaz que a mi entender o por lo que nos han explicado, vamos a decir, el plan, recordemos, hagamos un poco de cronología. El plan de Mazahua surge arranca creo que en el 2017-2018, con un llamado muy ambicioso, en donde la intención era poder acercar o facilitar el acceso al agua a todo el medio rural, porque ya no es unidades productivas, es a todo el medio rural, porque aquella persona que no tuviera agua en su vivienda, también el proyecto lo iba a atender. Y bueno, y obviamente para obra de riegos, alumbramientos de agua, todo lo que fuera el tema agua, hacer facilitación o forma de crediticias para el tema de la instalación eléctrica, para la obra de riego o cualquier bombeo. Eso arranca ahí, y con una modalidad nueva que nos pareció interesante, que era los agentes territoriales, que no son ni una ni otra cosa que las organizaciones que se postularon a ser agentes territoriales, que nos presentamos en un concurso, y los que ranqueamos hoy somos agentes territoriales. Eso que lleva, bueno, que nosotros somos los encargados de buscar esos interesados en acceder al agua, y sobre todo, y hacer hincapié en aquellos que nunca habían sido asistidos por el Ministerio de Ganadería. El Ministerio veía que solamente 1/3 de la población rural y de las unidades productivas habían sido atendidas de una manera u otra por el Ministerio, pero el resto, vaya a saber por qué, no se llegaba, el Ministerio no le llegaba. Y encontraron esta forma que las organizaciones pudieran estar llegando a ellos. Hicimos un trabajo de campo muy interesante, las 3/4 partes tal vez, o más de las 3/4 partes de los productores, que en general todas las organizaciones que encontramos eran productores que nunca habían sido atendidos. Tal vez la mitad, algunos, otros, pero eso fue algo muy bueno. Gente que era difícil acercarla a un proyecto, por ir a hablarle de productor a productor o de técnico a productor, eso fue convincente, y estábamos muy contentos con el trabajo. Pero esto llevó ciertas demoras, en donde primero presentábamos, nos postulábamos, todo bien, después hubo la revisión de todos los proyectos que se presentaron, que fueron 2.900 y pico, en todo el país, recordemos que es todo el país. Y bueno, en principio, en las primeras presentaciones del proyecto se nos dijo que habían, en algunos entendimos, $30 millones para esto. Después se nos dijo que había $15 millones, porque de esos $30 millones habían fondos que eran usados en otros proyectos, y que bueno, que era en común para todos, y bueno, y había eso. Y bueno, en realidad después nos apuraron para terminar de cerrar los proyectos, cosas que tuvimos detenidos casi 1 año y pico, después hubo que cerrarlo en 2 meses y medio. Eso fue una locura de trabajo, donde muy desprolijos salieron muchas cosas, pero cumplimos, los productores, las organizaciones cumplimos, presentamos la lista de productores a beneficiar, con las necesidades estudiadas, y en eso hay una transición de gobierno, y cuando se asume las nuevas autoridades, se nos dice que los fondos reales que habían para esto eran, no recuerdo bien, pero creo que no llegaban a $1 millón. Creo que eran $650.000 o algo así. Eso generó un malestar general, una confusión total, y una desmotivación de los agentes territoriales, o sea, de las organizaciones, que nos hizo hervir la sangre, la verdad. El hecho es que aparentemente, vuelvo a repetir, eso eran fondos
de otros que compartían con otros proyectos, que esos proyectos ya estaban en ejecución y fueron tomando de esos fondos, y el remanente que quedó de esos fondos fueron esos $650.000. Como yo digo, se entregaron las invitaciones para una cena, en donde cuando fuimos a sentarnos a comer, faltaba lo sustancial. Y hubo que redistribuir esa comida. Y no somos Jesús para aumentar el vino y el pan. Pero bueno, sea por lo que fuere, el gobierno saliente decía que ellos en su criterio hubiesen tomado un crédito que ya estaba preaprobado para financiar lo que fuera este proyecto. Las nuevas autoridades, sobre todo Economía, sostiene de que quieren ser cautos en los gastos y tomar nuevos créditos más allá de todavía de los que ya se tienen tomados, porque la mayoría de los proyectos de desarrollo son todos BID, son todos préstamos o Banco Mundial, y entonces hay que pagar todo eso. Y bueno, la política fue tratar de escarbar el carro y sacar recursos de donde se pudiera. Y en ese sentido, bueno, como decía recién, la Dijegra, por medio del Fondo de Reconversión de la Granja, aporta $1,5 millones. Después se toma otro más, que en total llegamos a $3,5 millones para atender estos proyectos. Que hubo una reformulación, hubo una reperfilación y se buscaron otros puntos para rankear y ser beneficiarios, de los cuales, vuelvo a repetirlo, en caso nuestro quedaron unos 500 productores en total, 500 proyectos. A ciencia cierta, no podemos decir qué pasó. Creemos en la palabra de todas las partes, y hay que volver a empezar. Lo que yo siempre digo lo mismo, y lo recalco, y se lo dije a las autoridades salientes, a las autoridades entrantes y a quien tenga adelante, que jugaron con un rubro muy esencial y muy sensible como es el agua. Y después es difícil ir para atrás a explicarles a los productores que no van a ser beneficiarios, no porque no la necesitaran, sino porque los recursos que supuestamente estaban no están. Entonces empezamos con el pie izquierdo. La verdad, o sea, un gran proyecto. Ahora, ¿y qué hay de que se gastó una cifra importante en la parte de oficina de los proyectos y no se llegó a concretar en obras en las aguadas? Bueno, si alguien puede tener la información exacta de en qué se gastó, sería bueno que se hiciera público, ¿verdad? De lo contrario, son todas hipótesis, conclusiones que uno saca y que sabe que el escritorio consume mucho dinero de los proyectos. En sí, en todos los proyectos, y no importa color, no importa cuándo, el Estado tiene un costo operativo muy alto, en donde lo primero que se calcula es el gasto de operación que va a tener, y después, como se hizo ahora, y después se saca la cuenta de cuánto se va a necesitar directamente para el beneficiario. Y yo creo que en ese sentido hay que revertir esa ecuación. Hay que primero ver el dinero que se necesita para el beneficiario y en base a eso estimar estas cosas, y eso me lo dice la cronología. Me dice que nosotros le rehicimos el relevamiento, se presentaron 2.900 y algo de proyectos, en los cuales el tope era de $8.500, vos automáticamente podés tener una cuenta. Que podés venir a gastar menos, porque sabés que es el tope de 8.500, pero más no, y partir de esa base. Me parece a mí, yo creo que cuando vos vas a implementar un negocio, creo que debería ser así. Yo te voy a ser sincero, voy a dejar ya por acá el tema, no voy a seguir preguntando más porque sigo sin entender demasiado. Simplemente lo que
cada persona vinculada al tema, el otro día hablábamos con Graciela Pereira, ahora hablamos contigo, no estamos hablando con gente que opina porque sí, estamos hablando con gente que ha estado muy adentro de todo esto, y yo sigo teniendo llegando a la conclusión de que fue un cuento de hadas precioso, imposible de ejecutar, inejecutable, y punto. O sea, se armó todo un proyecto, se estiró la pelota, se llevó hasta las elecciones y después al final quedó en nada. Esa es la conclusión a la que yo saco, esa es mi conclusión, de escucharlos a todos ustedes. En realidad, Jorge, nos sentimos así, y sobre todo Graciela, que es una tipa que se juega todo y más por el prójimo, por sus compas, por la gente que lo rodea y que se siente en el compromiso máximo de poder atenderla y esa empatía por la gente. Sentís un dolor profundo porque terminás mintiendo por otro o engañando a la gente por otro o confundiendo a la gente por otro. No decimos que no digamos que hay mentiras, no digamos que nos engañaron, digamos que confundimos a la gente. Y en ese sentido las ATDR, por lo menos de Canelones, y sobre todo la del oeste, se han puesto de acuerdo en que estas reglas de juego empiecen a cambiar un poco, que cuando se presenten proyectos nos tomen en consideración, lo analicemos en conjunto y veamos a la que nos exponemos, ¿verdad? Ni que hablar. Volvamos al Trillo, volvamos a hablar de las actividades que vienen desarrollando en Afrupi, que me venías contando, y cuando llegamos a este tema tan urticante, bueno, yo te saqué del Trillo. No, simplemente eso, que tenemos muchas actividades, como muchas organizaciones, pero Afrupi en particular tiene un gran componente que debemos decirlo, nos jugamos mucho en él, que es el FPTA de INIA. Recordemos, FPTA es fortalecimiento de los proyectos tecnológicos agropecuarios, en donde yo, como contaba la otra vez, son proyectos que por lo general se dan a la pura investigación, se lo accede facultad, accede iniciativas técnicas pura y exclusivamente, y esta vez la modalidad fue llevarlo a las bases de las organizaciones de productores. Y esto era un desafío porque, bueno, tratar de llevar adelante un apoyo tecnológico en un sistema productivo era difícil, pero a su vez muy alentador del hecho de que ver la transmisión de una tecnología, la transferencia de una tecnología y la adopción de una tecnología era aplicable a nivel productivo, no solo investigación. Y estamos muy satisfechos con los resultados, a tal punto que el FPTA, si bien en origen era para el desarrollo y expansión de la producción integrada y la mecanización, y algunas cosas quedaron en el debe, no por problemas de la organización, sino por problemas burocráticos, de la norma, de un montón de cosas que están en la letra chica y algunas veces complican y que dependen de terceros, pero sí en el desarrollo, investigación y productivo, se trajeron nuevas tecnologías que hoy están a disposición de los productores para ver en cada predio de los módulos, y que estamos muy, pero muy ilusionados en los efectos que pueda generar en la producción en general. Y sobre todo el aporte que da en la inocuidad, y bajar los niveles de residuos, bajar las aplicaciones, generar un producto más inocuo en sí, que es lo que busca la producción integrada. Entonces estamos muy conformes con esto, todo con el equipo técnico, con los productores, con INIA, sobre todas las cosas que confió en nosotros, hasta el punto de que nosotros tenemos este FPTA y paralelamente surgieron un FPTA de producción integrada en uva de vino, que están prontos para certificar, y eso puede abrir mercados internacionales, que está re genial esto. Y en la parte hortícola, todo el estudio de componentes de estudios biológicos, control biológico en plagas y enfermedades de la horticultura, llevado adelante por la DISEGRA, otra combinación perfecta que es la investigación con la expansión que hace DISEGRA, con lo que es el organismo, y es un combo que, si funciona bien, de eso es lo que todos queremos. Fernando Ravelino, te agradezco muchísimo la amabilidad, el tiempo y todo el aporte que nos has hecho, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
No, siempre agradecidos con ustedes por estar al pie del cañón con nosotros. Un abrazo a toda la audiencia.